En el día de hoy vamos a abordar el tema de la soberanía y la territorialidad en las partes marinas y costeras de Colombia. En esta aparte lo que vamos a ver es un poco todos esos procesos a través de los cuales se han ido conformando las fronteras nacionales y también cuáles son los principales conflictos territoriales que nosotros compartimos con nuestros vecinos. Si yo les muestro aquí esta serie de países, podemos establecer que todas ellas tienen un común denominador y es que, por supuesto, todos están en América Latina. Efectivamente, estos países que ustedes están viendo en pantalla son los que verdaderamente constituyen las fronteras colombianas, incluyendo, por supuesto, las fronteras de carácter marítimo. Como bien sabemos, Colombia tiene costa sobre los dos mares y necesariamente ya hemos logrado definir la gran mayoría de las fronteras eh, marinas con los demás países vecinos. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de Panamá, tenemos fronteras tanto por el Caribe como por el Pacífico. El mismo caso sucede con Costa Rica. En el caso del Pacífico, adicionalmente, compartimos frontera con Ecuador y volviendo al Caribe con Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. En el caso de Venezuela, todavía no se ha definido una frontera marítima propiamente dicha en este caso, con lo cual tenemos allí un conflicto latente con este país. En el caso de Nicaragua tenemos un conflicto limítrofe también, a pesar de que aquí aparece como una especie de frontera. El fallo del Tribunal de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2012 planteó una alternativa un poco diferente a la que siempre habíamos considerado como una frontera colombiana, que es un tema que estudiaremos más adelante. Tenemos un pequeño, digamos, indefinición aquí en el caso con Costa Rica, en donde el convenio fue firmado y ratificado por parte de Colombia, pero no así por parte de Costa Rica. Y en el caso de Ecuador, digamos que nosotros tenemos definida la frontera, pero que adicionalmente hay un acuerdo de buena voluntad que permite que los barcos de pesca artesanal puedan transitar entre una frontera y otra sin que esto cause un verdadero problema. Bien, con base en este principio, más o menos establecer cuáles son las fronteras que tiene Colombia en el caso marítimo, vamos a empezar nuestra clase. Bien, para tener una idea, la línea de costa en Colombia tiene una longitud de 3.531 kilómetros, de los cuales 1.700 pertenecen al Caribe y 1.500 al Pacífico. Y en términos generales, las aguas jurisdiccionales de Colombia equivalen a 892.000 kilómetros cuadrados. En este punto, pues es necesario tener en consideración las nuevas cuentas que habría que sacar con base en lo establecido en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bien, desde el punto de vista de planificación y ordenamiento territorial, nosotros debemos tener en consideración una serie de conceptos de los cuales ya hemos venido hablando en clases anteriores, como son el de lo que es las zonas costeras. Las zonas costeras podríamos decir que es ese espacio que existe a partir de las orillas, mar adentro y tierra adentro. De hecho, Colombia es uno de los pocos países que dice que en su teoría la zona costera es una franja de anchura variable que depende de las características del terreno. Y aquí podemos ver una serie de ejemplos de cómo ha sido definida esa zona costera en diferentes países de América Latina y también de Europa y Asia, ¿no? Ya vemos que cada uno de los países establece sus propias definiciones, con lo cual no hay una unificación de tipo internacional, sino que esto depende de las legislaciones internas de cada país. De acuerdo con lo establecido en el decreto 1120 del año 2013, la zona costera, digamos que viene siendo dividida en tres subsecciones. Hay una sección que es la sección que llamamos de baja mar,
que está comprendida entre la línea de más baja marea y la línea de más alta marea. Este tipo de mediciones son muy importantes para poder establecer distancias o espacios territoriales a partir de ellas. De tal manera que se configura lo que se denomina una subzona marítimo-costera que va desde la línea de más baja marea y que tiene dos limitantes. Una es 12 millas náuticas a partir de la línea de más baja marea o 200 metros de la isobata de profundidad. Lo que ocurra primero. Esto para efectos ecosistémicos, quiero hacer claridad en ese tipo de cosas, ¿no? Y una línea de alta marea, a partir de la cual se comienza a medir la subzona terrestre costera. En principio sería de 2 kilómetros, pero hay una serie de accidentes geográficos que hacen o que se deben tener en consideración al momento de establecer esta zona costera para efectos de planificación y ordenamiento territorial, como son la existencia de lagunas costeras, bosques de manglar, bosques de transición o poblaciones que tengan vocación marinera o que tengan alguna relación de tipo cultural o histórico, ¿no? Y los 2 kilómetros se utiliza como una especie de comodín que se va ampliando en la medida en que se van sumando este tipo de circunstancias especiales. De tal manera que ese mismo decreto establece una serie de o unos criterios de zonificación y crea lo que se denomina las unidades ambientales costeras, que como su propia palabra lo dice, hacen referencia a entidades de tipo ecosistémico a través de los cuales hemos zonificado zonas, partes del territorio costero con fines medioambientales. En este que nosotros estamos viendo aquí en la imagen, corresponde a la unidad ambiental costera de Bolívar, pero que si bien ustedes pueden observar aquí, incluye un trozo del Departamento del Atlántico y otro del Departamento de Sucre. Eso porque al estar hablando de criterios de tipo ecosistémico, no estamos teniendo en consideración, por lo menos no en principio, las divisiones de tipo político-administrativa. La idea es que los ecosistemas no conocen de divisiones político-administrativas y si queremos hacer una protección integral de estos recursos, debemos hacerlo, por supuesto, teniendo en consideración ese tipo de criterios. Bien, si analizamos la forma en que se determine la zona costera entre Colombia y algunos otros países, podemos ver que en el caso de Colombia, pues lo que habíamos dicho, lo de los 2 kilómetros tierra adentro con todos los accidentes geográficos que se le podrían aumentar allí. Y en el caso de los límites de mar afuera, las 12 millas náuticas o los 200 metros de la isobata de profundidad. Y cada uno de los países que menciono a continuación tiene sus propias particularidades sobre este tema. Bien, desde el punto de vista soberanista, digamos que la Constitución colombiana de 1991 establece claramente cuáles son los territorios colombianos y también cuáles son los mecanismos a través de los cuales nosotros definimos nuestras fronteras, nuestras fronteras tanto terrestres como marinas. En primera instancia, nos está diciendo que los límites de Colombia son los que se establecen a través de dos mecanismos. Uno de ellos son los tratados internacionales debidamente aprobados por el Congreso y ratificados por el presidente de la República, y otros son los laudos arbitrales en que haga parte la nación. Es decir, son dos mecanismos de tipo jurídico a través de los cuales se pueden definir la frontera. Tener claro estos dos mecanismos es muy importante para poder después entender algunos conceptos jurídicos relacionados con las incidencias de los fallos que ha hecho en este caso la Corte Internacional de Justicia en el caso colombiano. Bien, también se dice en este mismo artículo que forman parte de Colombia el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, la isla de Malpelo y las demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, ¿no? Y adicionalmente incluye una serie de nuevos, digamos, nuevos conceptos para nuestra clase,
que son el suelo y el subsuelo marino, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el segmento del espacio electromagnético y el espacio donde éste actúa. Y esto de conformidad, por supuesto, con el derecho internacional y con las leyes colombianas a falta de leyes internacionales. En este sentido, es importante tener en cuenta que la ley 10ª de 1978 ya venía estableciendo este tipo de conceptos como el mar territorial, que dice que es aquel que se extiende a 12 millas náuticas o 22 kilómetros, 224 metros, a partir de las líneas de base recta, ¿no? Este es otro concepto que ya nosotros hemos visto en nuestras clases anteriores, lo de la línea de base recta, que se toma como una línea imaginaria a través de la cual comenzamos a medir estos espacios, acogiéndonos de esta manera a lo que establece la legislación internacional. También contamos con una definición en ese mismo artículo de lo que sería una zona económica exclusiva, que para nosotros equivale a un mar patrimonial equivalente a 200 millas náuticas. También este concepto ya lo hemos visto en una clase anterior, graficado para poder entenderlo en mejor forma. Lo importante es establecer aquí que cada uno de estos segmentos cumple con una función desde el punto de vista territorial sobre lo que se puede o no se puede hacer dentro de estos espacios. En esta imagen que nosotros estamos viendo es una representación gráfica del decreto 1436 del año 84, a través de la cual se reglamenta el artículo 9 de la ley 10ª del 78 que veníamos viendo en las diapositivas anteriores. En este podemos ver perfectamente que, de acuerdo con ciertos criterios, hemos establecido lo que se denomina la línea de base recta en la costa tanto del Caribe como del Pacífico colombiano, y a partir de allí hemos comenzado a medir esos espacios territoriales, que serían las 12 millas náuticas del mar territorial, las 12 millas náuticas de la zona contigua y hasta alcanzar las 200 millas náuticas, que comprendería todo esto, la zona económica exclusiva, de tal manera que lo que queda por el interior de esta línea de base recta se consideran como aguas interiores. Bien, la plataforma continental que ya nosotros hemos estudiado en detalle, también está comprendida en la ley 10ª de 1978 y hace referencia sobre todo al hecho de que dentro de los 4 convenios que se suscribieron a partir de la Convención de Ginebra de los años 56, 58, Colombia solamente firmó 2 convenios que fueron el de plataforma continental precisamente y la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en Alta Mar, que se hicieron a través de las leyes 9ª y 19 de 1961. En esta imagen nosotros podemos ver a grosso modo cómo están constituidas las zonas exclusivas, las zonas económicas exclusivas en el mundo, de tal manera que podemos ver que en algunos casos hay algunas zonas insulares que, de acuerdo a las ciertas características que establecen para el concepto de islas del artículo 121 de la Convención, pues generan esos espacios completos de las 200 millas náuticas en términos generales. La zona contigua, que también se denomina como zona de competencia funcional, es la que viene a continuación del mar territorial, que está establecida en 12 millas náuticas y que cumple una función muy específica como es la de prevenir y sancionar infracciones en ámbitos muy específicos que se puedan cometer en el territorio o en el mar territorial. Así que de tal manera que esta zona contigua tiene unas funciones muy específicas que las vamos a ver más adelante en esta gráfica. Miren ustedes, aquí que tratamos de graficar y decimos que en el mar territorial, es decir, las 12 millas náuticas siguientes a la línea de base recta, el Estado tiene una soberanía absoluta. La zona contigua, en la que decíamos que tiene funciones o que tiene unas características de tipo funcional, podemos establecer que hace funciones de policía, jurisdicción y control en algunos aspectos como son la seguridad,
tráfico de estupefacientes, sustancias ilícitas, protección del medio ambiente, asuntos fiscales y aduaneros, inmigración y de carácter sanitario. Y finalmente, la zona económica exclusiva, que comprende todo lo que es el mar territorial, la zona contigua, en donde digamos que se establecen derechos de soberanía, pero que sobre todo tiene una misión que es destinar espacios para la investigación científica y para la preservación del medio ambiente. Bien, en este punto es importante que nosotros vayamos desglosando algunos conceptos que considero que son importantes para poder entender en su conjunto lo que son los bienes de uso público o los bienes de carácter público del Estado, dentro del cual el concepto de playa es uno de los más importantes. Miren ustedes, digamos que el concepto de playa podemos establecerlo desde tres perspectivas. Uno que es el de dominio eminente del Estado, que hace referencia o al que se hace referencia en el artículo 102 de la Constitución Nacional. Este es un concepto que tiene una característica, una categoría de carácter político y hace referencia a ese conjunto de atribuciones o prerrogativas que tiene el Estado para ejercer precisamente dominio sobre su territorio o establecer ciertas limitaciones en interés general, ¿no? Desde la perspectiva del Código Civil, podríamos establecer que la playa es un bien de dominio público, lo cual le confiere una categoría de tipo jurídico, porque lo puede poner a disposición del Estado para alcanzar los fines mismos de él, ¿no? Y como parte del espacio público que está contemplado en el artículo 5 de la Ley Novena del 89, en el sentido en que este tipo de bienes cumplen un servicio de carácter público. La idea es que con estos tres ingredientes, este tipo de bienes alcancen la categoría de lo que son los establecidos en el artículo 63 de la Constitución, que los enmarca dentro del rango de los imprescriptibles, inalienables e inembargables. Aquí hacemos referencia al artículo de la concepción de isla que establece el artículo 121, porque nosotros podemos colegir que una isla efectivamente es una extensión de tierra. Ahora bien, fíjense ustedes que la convención, al hacer la definición de la isla, está diciendo que una isla no solamente es un pedazo de tierra rodeado de agua, sino que además le concede este epígrafe aquí que dice que es una extensión natural de tierra, con lo cual excluye las islas artificiales y las envía a una categoría diferente, contemplada también dentro de la legislación, pero en una categoría diferente. Y básicamente dice que las islas o hace una diferenciación entre lo que serían las islas y las rocas, dándole a las rocas la connotación de que son aquellas que no son aptas para mantener habitación humana o vida económica propia, y que por lo tanto, al no ser considerados como islas, sino como rocas, no cuentan con una zona económica exclusiva ni con plataforma continental. Aquí cabría preguntarnos si Malpelo, desde el punto de vista geológico y físico, es una isla o no. Es una buena interrogante. Para la legislación colombiana, Malpelo, por supuesto, es una isla, pero si lo miramos desde el punto de vista de la definición, entraríamos en duda sobre ese tipo de afirmaciones. Bien, aquí nos vamos a ir un poco a lo que es la historia. Me parece que es interesante que nosotros sepamos cómo estaba conformado el territorio durante la época de la colonia y cómo se hizo el traspaso o cómo se asumió el traspaso del territorio una vez que comenzó y se afianzó todo esto de los procesos de independencia que fueron tan comunes en América Latina. Digamos que durante mucho tiempo las tierras del nuevo reino de Granada, digamos, fueron establecidas a través de la corona y que en términos generales esta parte del territorio se dividió en una serie de secciones. Lo que sería el nuevo reino de Granada, posteriormente la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Guatemala.
Este tipo de divisiones territoriales que hacía la corona se mantuvo durante todo el tiempo de la colonia y solamente a partir de 1810, cuando comenzó el proceso de la independencia y se fue afianzando en el tiempo, comenzó una evolución muy interesante que fue tratar de definir cómo se iban a mantener los territorios en un nuevo escenario de carácter político. Pues bien, básicamente se llegó a un acuerdo y se estableció que se seguiría el principio del iutis possidetis, que palabra más, palabra menos significa algo así como si lo has poseído, lo seguirás poseyendo, ¿no? Eso era una manera, digamos que, de mantener un status quo del territorio tal cual como venía en épocas de la colonia. Sin embargo, lo que vemos es que en el proceso evolutivo esto no dio los resultados esperados. Los territorios comenzaron a resquebrajarse a medida que se iban alcanzando logros de independencia y finalmente el proyecto de la Gran Colombia tuvo una vida relativamente efímera entre 1819 y 1830, cuando ya Ecuador y Venezuela comienzan a independizarse del sueño bolivariano de la Gran Colombia, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, la separación se hizo en 1829 y en el caso de Ecuador en 1830. Para 1830 ya se disuelve formalmente la Gran Colombia y digamos que desaparece el sueño bolivariano y se comienzan a formar una serie de provincias o de nuevos territorios bajo condiciones políticas totalmente diferentes, ¿no? En el caso de la Capitanía General de Venezuela, digamos que se separa del territorio de la Nueva Granada mediante una cédula real de 1777, ¿no? Y a partir de ese momento comienza todo un proceso de resquebrajamiento de los territorios de lo que había sido la Unión para convertirse en los países que conocemos actualmente. Con Venezuela, por ejemplo, tuvimos un altercado que se mantiene en el tiempo porque en el año de 1934 Colombia editó un libro sobre los límites de Colombia y fue reeditado adicionalmente en 1944. En ambas ediciones se establecía que el islote de los Monjes, que está enfrente de la península de La Guajira, era colombiano. Sin embargo, en 1951 fue, ¿cómo se llama?, objetado esto por Venezuela, aduciendo que los monjes eran parte del territorio venezolano y que siempre había sido así. De tal manera que en 1952 se suscribe una nota diplomática a través de la cual Colombia cede los monjes a Venezuela. Posteriormente, en el año 1992, el Consejo de Estado declara nulo esa nota diplomática que efectivamente no alcanzó o no alcanzaba desde el punto de vista jurídico a ser considerado como un tratado, básicamente porque ese tratado, digamos, o sea, no era realmente un tratado o no había cumplido los requerimientos establecidos en la Constitución para que se vea considerado como un tratado en plena regla, ¿no? Pues bien, la sentencia del Consejo de Estado dijo que si se declaraba nulo ese tratado de 1952, Colombia debería emprender las acciones jurídicas necesarias para la recuperación de estas islas, cosa que hasta la fecha no se ha realizado. Para que nos hagamos una idea de cómo está conformado o cuáles son las aspiraciones, tenemos, por ejemplo, el artículo 10º de la Constitución Bolivariana del año 99, que dice básicamente que los territorios de la República de Venezuela son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en 1810. Pero bueno, por supuesto hace referencia con las modificaciones resultantes de tratados de laudos arbitrales y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Hacemos referencia, por supuesto, por el lado venezolano, ¿no? Eso en todo caso nos da una idea
de lo difícil que han sido las relaciones y que siguen siendo las relaciones con nuestro vecino país. De hecho, la definición de la frontera terrestre fue una definición muy compleja que duró muchísimo tiempo y que finalmente solamente hasta 1941, a través del Tratado de López de Mesa y Gil, Borges, se firma entre los dos países y se logra definir las fronteras terrestres venezolanas, más no así las fronteras marítimas que quedaron, digamos, en el aire, ¿no? En el caso de las fronteras terrestres, Colombia y Venezuela acudieron a la figura del laudo arbitral, en la cual España, el Reino de España, fue el tercero en disputa que intervino en esta decisión. Para que nos hagamos una idea de lo detallista que han sido en la Constitución venezolana para la definición de sus espacios. Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 11 de la Constitución Nacional Bolivariana, en donde hace un listado muy detallado y pormenorizado de todos y cada uno de esas zonas que forman parte del territorio venezolano y en el que incluye, por supuesto, las islas de los Monjes que están enfrente de la costa venezolana. En esta gráfica nosotros podemos ver cuáles son las aspiraciones de los dos países con respecto a las delimitaciones marítimas. En la línea azul podemos ver cuál es la tesis colombiana con respecto a sus espacios territoriales en el Caribe, y en la línea en rojo las aspiraciones venezolanas. Como ustedes han visto aquí, dentro de las aspiraciones colombianas no se toca a los monjes, a pesar de la sentencia del Consejo de Estado, ¿no? De tal manera que en el mapa oficial de fronteras colombianas podemos observar que hay un vacío de información en esta parte de aquí, porque esta no ha logrado ser definida hasta el momento, ¿no? En el caso con Nicaragua, digamos que la cosa es un poco diferente, porque nosotros tenemos un convenio o un tratado que viene desde 1928 y que fue ratificado en 1930. En ese tratado, lo que se estableció fue que se tomaba como un punto de referencia el meridiano 82, que es este que ustedes ven aquí, y que ese meridiano 82 serviría tan solo como un término de referencia para establecer que las islas que quedaban de este lado eran islas colombianas y las que quedaban al otro lado de este meridiano eran islas nicaragüenses. En este punto es importante también referirnos al factor histórico, porque durante el tiempo de la colonia y hasta 1804, esta costa de Nicaragua formó parte del territorio de lo que era el nuevo reino de Granada y se denominaba la costa de la Mosquitia. Sin embargo, al momento de nacer Nicaragua, pues esta parte, digamos que se perdió o se adjudicó a través de un tratado, pero lo que sí queda claro es que a partir de 1821 los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se adhirieron a la Constitución de Ocaña de tal manera que manifestaron su intención de ser colombianos, ¿no? Digamos que eran territorios que estaban un poco ambiguos, pero que a partir de ese momento sus mismas poblaciones manifiestan esto. Sin embargo, como les decía, no es hasta 1928 y ratificado en 1930 que finalmente se establece la soberanía de estas islas hacia Colombia. Este tipo de acciones se mantuvo sin ningún tipo de problemas hasta que con la llegada al poder de Ortega en Nicaragua, una de las primeras acciones fue denunciar el convenio en Guerra Bárcenas de 1928 y solicitar a la Corte Internacional de Justicia que estos territorios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasaran a ser de Nicaragua. La Corte en su momento, en el año 2007, dijo que el convenio estaba perfecto, que cumplía con todos los requerimientos, que no se evidenciaban coacciones de ningún tipo para la firma del mismo en los años 30, y que por lo tanto no había ninguna duda sobre la soberanía colombiana en los territorios insulares,
pero dejaba abierta la posibilidad porque decía que efectivamente el meridiano 82 nunca se estableció como una frontera marítima, sino simplemente como un punto de referencia para la ubicación de las islas. En este sentido, las acciones jurídicas de Nicaragua ante la Corte continuaron y finalmente en el año 2012 la Corte emitió el fallo a través del cual, digamos, nos quitaban, en teoría, parte del territorio que considerábamos colombiano. En esta gráfica podemos ver que en color rosado, cómo más o menos quedarían los nuevos territorios nicaragüenses, de tal manera que se conserva la parte de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pero lo que son los cayos de Quitasueño y Serrana, digamos, quedan como un enclave, que es como se denomina en la legislación internacional, de estos territorios dentro del territorio marítimo de lo que hoy es, de lo que es Nicaragua, ¿no? En este aspecto, digamos que Colombia ha asumido una posición de respeto con la legislación internacional en el sentido de establecer que aceptan el fallo, pero que lo consideran inaplicable, ese es el término correcto, ya que la Constitución colombiana en el artículo 101 no especifica que las decisiones de tipo judicial sean una forma válida para para crear fronteras en el territorio colombiano. Adicionalmente, Nicaragua está solicitando una extensión de su plataforma continental con estas aspiraciones que deberían llegar hasta este punto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico parece que esto no tiene como mucho sentido, más aún si ya ha habido un fallo por parte de la Corte en la cual se ha establecido pues la soberanía de Colombia sobre esta parte que nosotros vemos en azul y por lo tanto no tendría mucho sentido, pero todo depende de cómo vayan evolucionando las cosas en la Corte. Si nosotros analizamos la estrategia que ha empleado Colombia con respecto a todo esto, podríamos decir que es una estrategia que se hace desde adentro y hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una teoría que plantea o que planteo yo de que las acciones que ha ido tomando el gobierno colombiano con respecto a este tipo de cosas tienen una validez dentro del territorio colombiano, pero no ante la legislación internacional. Por ejemplo, Colombia lo primero que hizo una vez que tuvo conocimiento del fallo, que se manifestó el fallo, fue denunciar y retirarse del Pacto de Bogotá de 1948. En este sentido, lo que hizo Colombia fue salirse del pacto que establecía que en caso de conflicto Colombia siempre participaría desde el punto de vista diplomático o que acudiría a las vías diplomáticas antes de llegar a un conflicto bélico. En esto no quiere decir que Colombia pretenda hacer un conflicto bélico con Nicaragua, ni mucho menos, pero sí que al hacer el pacto, el retiro del Pacto de Bogotá, pretendía no quedar cobijado dentro del el espectro del fallo de la Haya. En segunda instancia, Colombia argumenta que no hay un tratado de por medio, ya que Colombia no es firmante de la convención y que por lo tanto ese fallo no debería tener un impacto real sobre la definición de fronteras. En tercer punto, Colombia ha establecido lo que se denomina una zona contigua integral, ¿no? Es decir, plantea la posibilidad de unir las islas como si fuera un estado archipelágico. Algo que la legislación internacional en principio no contempla, porque lo que contempla es un archipiélago no puede ser considerado como una unidad propiamente dicha, ¿no? Involucra el concepto de la reserva de la biosfera como un mecanismo de protección contra la explotación de hidrocarburos. La evidencia dice que una vez que se produjo el fallo, Nicaragua comenzó un proceso de expedición de concesiones para exploración de hidrocarburos en la zona de Seaflower, que ya había sido declarada como una reserva de la biosfera. Por lo cual no es compatible con el espíritu de reserva y de conservación de este tipo de
ecosistemas. Y adicionalmente, Colombia presentó un mecanismo jurídico que es la opinión consultiva, a través de la cual pone en evidencia que si se hacen este tipo de exploraciones de hidrocarburos en una zona que tiene una especial importancia ecológica para la seguridad alimentaria de la región del Gran Caribe o de la cuenca del Caribe, se podría poner en aprietos o digamos en peligro precisamente la seguridad alimentaria de estas poblaciones, ¿no? Y por último, ha expedido el decreto 1946 del 2013, a través del cual une desde el punto de vista jurídico dos plataformas, o las dos plataformas que serían la del Caribe continental y la del Caribe insular colombiano. Bien, haciendo un poco de análisis sobre este tipo de cosas, finalmente llegamos a la conclusión de que si la intención era que, denunciando el Pacto de Bogotá de 1948, Colombia no se viera obligado a acatar las decisiones del fallo de la Corte Internacional de Justicia, esto no se cumple, ya que la denuncia del pacto no implica necesariamente la salida de la Corte, y más aún porque digamos que una de las cláusulas del Pacto de Bogotá implica que ha debido ser renunciado como mínimo con un año de antelación a la fecha de la expedición de la sentencia. En nosotros podemos ver en esta línea de tiempo cómo se han sucedido todos estos acontecimientos de tipo político que han tenido una gran influencia sobre estos problemas limítrofes, comenzando por el Tratado de Guerra Bárcena del 28, el Pacto de Bogotá del 48 y el Tratado Vázquez-Sacio de 1972, a través del cual, digamos que Colombia recuperaba los islotes que están en el Caribe colombiano y que hasta ese momento habían estado en poder de los Estados Unidos. Y finalmente, pues, en los años 80, la Junta Sandinista que declara nulo el Tratado de Guerra Bárcena y reclama el archipiélago de San Andrés. Digamos que hemos ya contado un poco todo esto. Esto es una cronología un poco más detallada que ustedes podrán ver con mucha más calma, en donde se van relatando los pasos a través de los cuales se ha ido conformando todo este entramado jurídico que ha dado como resultado finalmente que Colombia, digamos, ponga en duda la validez del fallo internacional de justicia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En este caso, pues bien vale la pena recordar que todo este tipo de connotaciones políticas han tenido una gran incidencia en todo lo que ha sido la conformación de las fronteras nacionales, y que me parece que es muy importante que podamos detallar todo este tipo de cosas en las diapositivas que se les han consignado también en sus materiales de estudio.